Bueno, pues después de Izan vamos a pasar a nuestra última ponente, que es Alicia Ramos Triano. Es compositora y cantante, licenciada en Geografía, Historia e Historia del Arte, y se dedica a cantar por ahí sus canciones. Es mujer trans. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alicia? ¿Qué pasa? ¿De dónde has sacado toda esa información? Ah, porque soy muy lista. Y bueno, como he dicho antes, esta noche va a dar un concierto a las 11 en el Pub Bus de Cuenca, gratuitamente. Y también están todos ustedes invitados, por supuestísimo. Y bueno, no sé si esta vez habrá traído CDs para que hacerse publicidad, pero sería buena opción. Yo pensaba venderlos. ¿Este funciona? ¿Debo usar este? Sí. ¿Se me oye? Ya lo siento. En primer lugar, quería darle las gracias a Chema porque, claro, yo no entendía muy bien por qué me invitaban hasta que, claro, he llegado y he visto en el ordenador Museo Paleontológico, Tierra de Dinosaurios, y ahora ya entiendo qué papel que juego en este lugar. Soy muy mayor, efectivamente. Hice mi tránsito hace mucho tiempo. Para así la gente que no tenga una noción clara de la historia, no existía WhatsApp. Hace poco, esto no es lo que iba a contar. Hace poco me reuní con una mujer que también es música y que también es trans y que también se llama Alicia, qué cosas, que acaba de hacer su tránsito hace muy poco y estaba contándome sus cosas, estaba ahí en su movida. Y me decía, no sabía cómo hacerlo, entonces lo primero que pensé fue colgar un vídeo en YouTube. Digo, mira, o sea, el mundo ha cambiado un poco. Traigo esto para ilustrar, estos son unos cascos que se ponen en las orejas para escuchar la música y que solo la escuches tú y no la pobre gente que tienes alrededor que no tiene culpa de nada. Esto era lo que yo usaba durante mi tránsito para no escuchar las barbaridades que se decían alrededor de mí. Era muy útil. Ya no es necesario porque por alguna extraña razón el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, o eso era lo que yo pensaba decir cuando vine aquí y traía mis cosas preparaditas. Sin embargo, he estado hablando durante la comida y después de la comida con una compañera, una asistente a este congreso, que me estaba contando cuál era la realidad de una muchacha trans de aquí de Cuenca y me estaba contando las cosas que le pasaban y me dan ganas de que venga esta noche a mi concierto para regalarle los cascos. Así como esto de buena voluntad. Sin embargo, ya no son necesarios y yo quería pensar en esto. Tengo que agradecer también a Chema otra cosa, y es que ha habido una pequeña confusión y un buen día por la mañana temprano veo un mensaje, tienes que enviarme, pero ya de ya, tu presentación. Yo nunca hasta el día de hoy había escrito lo que voy a decir. Yo pensaba que se refería a esto. Me levanto de la cama así, enciendo el ordenador, me pongo a teclear todos los datos, a juntarlos de lo que iba a decir. Me salen 4 folios. Se lo mando desesperada, como disimulando, como, es que no encontraba el archivo. Enter. Pip, pip. Que no era eso, que cómo te presento. A lo que, por cierto, le respondí a Alicia Ramos, cantautora, y lo de Triano, que es mi segundo apellido, que es bien bonito, no lo suelo usar. Así que cuando salgan de aquí no le digan a nadie eso. Tengo un segundo nombre también, porque tengo una madre. Me llamo Alicia Irene, nadie lo sabe, ahora ya creo que lo sabe un montón de gente. Es una larga historia que no voy a contar. Yo quería centrarme... no sabía que esto iba de vivencias personales de lo que una siente cuando hace el tránsito. Así que me preparé otra cosa. Espero que no les importe. Es algo personal que he vivido yo. ¿Vale? Como vivencia. Bien, cuando surgió la polémica en torno a la famosa guagua autobús de Hazte Oír, ¿se acuerdan? Claro, a mí aquel fenómeno me llamó la atención por muchas razones. Una, ¿por qué este tema? ¿Por qué esta gente ultramontana y viejuna se preocupa e invierte dinero en atacar a la infancia trans? Otra cosa que pensé fue, mira, ni tan mal nos ha salido, porque la respuesta de la sociedad, o de la que yo veo, que no la veo toda, fue como de apoyar a la infancia trans.
pensé, ¿por qué? Porque sienten una solidaridad innata con las personas trans y particularmente con las personas menores trans. Después pensé que a lo mejor era simplemente por ese acendrado anticlericalismo que impregna gran parte de nuestras sociedades del siglo XIX. Podemos hablar de esto, es muy divertido. Y pensé que algo que para la gente, algo que viniera, una propuesta que viniera de un entorno ultracatólico no podía ser buena de ninguna manera. Me quedé con esa idea, pero todo esto me mosqueaba muchísimo. No sé para qué lo escribí. No sé para qué lo escribí. Después, de hecho, he apuntado otras cosas. ¡Pim! Bueno, voy a tratar de ser breve. Perdón, seré breve. ¿Sí o qué? Cuando era pequeña... Hasta las los 11, dinosaurios poblaban Cuenca. Alicia, hasta las 11 de la noche, que es tu concierto, tenemos tiempo aquí, ¿eh? Me gustaría ir a casa a cambiarme. Me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a investigar quién estaba detrás de esto. ¿Qué era Hazte Oír? ¿A qué representaba Hazte Oír? Y entonces empecé a buscar, no había casi nada, Hazte Oír, una asociación, pum, pum, pum. Entonces, lo primero que encontré fue había que buscar dónde había. Y esto lo que encontré fue en la página de la diócesis de Getafe, un tal Monseñor Rico Pavés, que era obispo auxiliar de Getafe, en una nota que había escrito en sus cosas de estas de obispos, ¿qué hacen los obispos? Yo qué sé. Obispos, haceos una idea. Su nota decía... llamaba a todo este entorno de Hazte Oír como una forma de neointegrismo al que atribuía la capacidad de romper la comunión eclesial. O sea, la Iglesia Católica normal, a la que yo supongo que pertenece el señor obispo auxiliar de Getafe, estaba en contra de Hazte Oír. Digo, qué interesante. Entonces empecé a buscar más y en la publicación oficial de la diócesis de Getafe había una extensísima entrevista a este señor, Monseñor Rico Pavés, en el que decía, empezaba diciendo, el 10 de marzo el obispado de Getafe hizo pública una nota pidiendo a la asociación Hazte Oír que, por la vinculación probada de algunos de sus miembros a la asociación secreta El Yunque, se abstenga de acudir a las instituciones diocesanas a dar a conocer y promover sus iniciativas. 2 semanas después, el 26 de marzo, la Archidiócesis de Toledo hizo suya íntegramente la declaración del Obispado de Getafe y también vetó a Hazte Oír el acceso a las instituciones del Arzobispado. ¿Qué es el Yunque? ¿Qué es el Yunque? ¿Qué es tan malo? No lo sé. Entonces empecé a buscar y... Bueno, había descubierto ya 2 cosas. Que había algo que se llamaba el Yunque, que era muy importante en toda esta película, y que la Iglesia no estaba muy contenta con el Yunque. Entonces, a ver, ¿por qué? ¿Por qué consideraba la diócesis que había una sentencia probatoria de que efectivamente la gente de Hazte Oír era del Yunque? Porque Hazte Oír había denunciado al obispado de Getafe, al señor por difamación, porque estaba diciendo que en Hazte Oír había gente que pertenecía a la sociedad secreta del Yunque. Entonces hubo un juicio, fue gente de este entorno ultracatólico, que no eran del Yunque, pero conocían Hazte Oír de cerca, ahora veremos por qué, a decir, sí, son del Yunque. Entonces el juez dijo, pues no procede su demanda por difamación, puesto que sí, son del Yunque. Entonces ya queda claro que eran... Esta sentencia prueba que son del Yunque, aunque la hayan promovido ellos. Son del Yunque. Bien. Al rollo. Entonces, ¿qué es el Yunque? Pues es una sociedad secreta. Secreta. Parece ser que en los países en los que opera la Iglesia, por lo menos en los que conocemos, las sociedades secretas están prohibidas. Entonces, que ellos no se consideran una asociación secreta, sino una asociación discreta o reservada. Ojito que esta gente tiene tela. La asociación El Yunque se creó en México a mediados de los años 50, en la Puebla de Guanajuato o algo así, en el entorno universitario, porque los universitarios católicos se sentían perseguidos por otros universitarios igualmente sectarios, yo qué sé, masones,
No sé, esta gente se organiza así. Y entonces montaron su vaina y el objetivo del yunque, y esto es importantísimo, es ordenar el Estado para instaurar la ciudad de Dios conforme al Evangelio. De la seguridad social no hablan. Y ahí está. Entonces, la estrategia que siguen para lograrlo es infiltrar a su peña en las altas instituciones del Estado. El yunque desembarca en España en los... me lo he leído todo lo que he encontrado, que para ser secreto he encontrado bastante. Y el yunque desembarca en España en los años de la transición. Y claro, llegan a España y ¿qué se encuentran? Con que a alguien ya se le había ocurrido esa idea en España, a un tal Escrivá de Balaguer, pero había contado con la gran colaboración de un régimen autocrático que le dejaba hacer lo que quisiera. Entonces, claro, ya estaba bastante avanzado. El enfrentamiento era inevitable, pero el Opus Dei no es una organización secreta. Todo el mundo sabe que existe, tú puedes poner opusdei.es y salen cosas y hay información más o menos transparente para todo el mundo. Y esto era una organización secreta. ¿Cómo se las arregla una organización secreta para seguir siendo secreta después de 60 años? Porque tienen un juramento que les obliga a mantener el secreto de la existencia del yunque forever jamás. ¿Cómo? Porque si eres católico no puedes mentir. Si eres del yunque puedes mentir con respecto a la existencia del yunque. De hecho, ese es el camino de la santidad. Está todo permitido. Claro. Entonces, ¿cómo se las arreglan para operar? Porque tienen un montón de pequeñas organizaciones pantallas como Hazte Oír, Citizen Go, Profesionales por la Ética, Ayuda a la Iglesia Necesitada y el Instituto de Política Familiar. Vale, voy a ir centrándome porque si no voy a hablar mucho rato. ¿Cuándo empiezan a tener éxito? Porque en la transición no les fue muy bien. Mataron a cuánta gente y ya está. Pero cuando empiezan las grandes movilizaciones en contra de las políticas del gobierno socialista del año 2004 al año 2011 por la mañana, hay muchas movilizaciones, están todo el día en la calle, todo el día con las banderas, los obispos en las calles, el foro de la familia, contra la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y la salud sexual y reproductiva, contra la ley de matrimonio igualitario, contra la educación para la ciudadanía, contra la ley la ley 3/2007, contra todo. Así, básicamente. Y no había relatores en esa época o no estaban tan mal vistos. Entonces, en estas asociaciones como el Foro de la Familia, empezaron a infiltrarse, y aquí es donde les salió mal. Porque algunas personas que originalmente eran ultracatólicas, pero no del yunque, empezaron a quejarse en las instituciones diocesanas, o como se llame, no, lo siento, esto no me lo he estudiado bien, y no, mucho interés, de que, oye, esta gente son de una asociación secreta y están haciendo cosas muy raras y se reúnen a nuestras espaldas y cuando llegan ya está todo decidido y están comiéndonos la tostada. Y entonces, un inciso. Nunca tiene tiempo de nada. Dice, no, vas a ir a la manifestación del sábado. Pues me encantaría ir, pero tengo que ir a no sé dónde, que yo que sé siempre. Y aún así sacas tiempo para ir a manis y a cosas. Y la gente que está todo el día y toda la tarde apostada delante de las clínicas en las que se practican legalmente abortos, increpando a la gente, ¿de dónde sale? Esa gente no tiene nada que hacer. De verdad, me da una envidia. Y claro, investigando un poco, estas son prácticas, pruebas que estas personas tienen que pasar para ingresar en las instancias más bajas del yunque. Vale, eso es muy divertido. No, es verdad, lo he mirado. Sí. Y vale, esto es tarea para casa. Hay una entrevista, es que me apasionó el tema, yo solo quería saber de dónde salía Hazte Oír y me he encontrado con un gusano así de gordo, como que tienes un puntito negro y haces así, y sale una cosa así. Pues lo mismo, pero mal.
Hay una entrevista jugosísima, esto es para casa, a una tipa que se llama Victoria Uroz. Esta entrevista la encontré en una página ultracatólica. O sea, una cosa de gente que habla con toda naturalidad ¿has hablado con tu director espiritual? Pues no, fíjate, tenía cita para el dentista, pero el director espiritual se fue. Gente así. Y entonces hay una entrevista buenísima, es muy extensa, son 2 páginas, o sea, 2 páginas de web. O sea, muchas páginas, no tantas como esta, pero voy a leer este cacho, no recuerdo por qué seleccioné este cacho y lo pegué aquí, pero no sé si leerlo, ¿tengo tiempo? Vale, es jugosísima. El secreto ha sido un aspecto que a veces ha sido necesario en la historia de la Iglesia. ¿Por qué considera que el tratamiento que estarían haciendo los miembros del yunque de esa reserva no sería adecuado? No se puede comparar la España actual con, por ejemplo, la España de los años 30. Porque además, bueno, sí que se puede, sí, señora, sí se puede. Porque además el secreto que se desarrollaba entonces sobre algunos aspectos para salvaguardar la integridad de algunas personas nunca era para el obispo, que conocía muy bien todos los detalles que se desarrollaban en su diócesis, fueran clandestinos o no. La Iglesia en su servicio a los fieles se organiza a través de una jerarquía que actúa como una cadena de mando y existen mecanismos de control jurídico. Ya, ¿dónde va? No era esto por lo que lo cogí. Los miembros del yunque no suelen tener director espiritual. Muchos de los que yo conocí visitaban el Real Oratorio de Caballero de Gracia. Esto es verdad. O sea, esto lo he visto yo, la señora lo cuenta, ¿sabes? Yo es que no había, yo soy canaria, en Canarias esto no existe. Yo esto lo conocí cuando llegué aquí, gente que se dejaba una piedra en el zapato para ofrecerle a Dios el sufrimiento. Eso yo en Canarias no hay. En Canarias nos conquistaron hace muy poco y la religión fue como una cosa de religión, sí, ponla por ahí, guárdala por ahí y luego volvemos. Vamos a esclavizar a esta gente para que produzcan caña de azúcar para vender a Europa y forrarnos y ya la religión otro día. Y sin rencor. No lo digo desde el rencor, ¿eh? El oratorio de Caballero de Gracia, atendido por sacerdotes del Opus Dei, y de hecho muchos de ellos decían que se dirigían, de dirección espiritual, yo también traté de entenderlo, con sacerdotes de la obra, el Opus Dei, o cruzados de Cristo Rey, que eso no lo he estudiado. Esa la traigo pendiente para la próxima. Sin embargo, por lo que Luis me decía, que es su marido, que por eso le hacen la entrevista, porque es su ex marido, que era del yunque, y tuvo un problemón porque le guardaba secretos en el matrimonio. Y, sin embargo, por lo que Luis me decía, los miembros del yunque no cuentan todo a su director espiritual. De todas formas, bueno, no recuerdo por qué seleccioné estos párrafos, lo siento, estoy muy nerviosa, no estoy acostumbrada a hablar en público. Bueno, a grandes rasgos, ese era el estado de la cuestión hace 5 años, en 2014. Había un conflicto abierto y claramente presentado entre 2 facciones ultracatólicas que aspiraban a controlar el Estado y a tocar poder y a legislar sobre las vidas nuestras que no tienen nada que ver con las suyas. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Falta uniformidad en las acciones. Sigan colaborando tan estrechamente. Esto no quiero perdérmelo. En los círculos de San Rafael del Opus Dei, por ejemplo, contaba Inmaculada que había jóvenes comprometidos de buena familia, no como las nuestras, que son malas. ¿Tú crees que tu familia es buena? Tu familia es malísima. Para esta gente tu familia es basura. Basura. Basura irreciclable. De verdad. Y la mía ya, ni te cuento, basura radioactiva. Y eso es lo que quería contar. Bueno, existía este enfrentamiento. Ya en el párrafo que seleccioné, pero no voy a volver sobre él porque soy muy pesada, ya recuerdo por qué seleccioné estos párrafos, se anticipa una colaboración que ella no entendía por qué se estaba produciendo entre gente del Opus Dei con representación, con poder político, legislativo y gente del yunque. Ya estaba produciendo y a ella le parecía censurable y no entendía por qué. Los cita por sus nombres y apellidos. Claro, lo que puede ser, lo que yo quería exponer aquí es lo que vengo a exponer es mi gran miedo. Creo que en estos 5 años
se ha llegado a algún tipo de entente, algún tipo de pacto entre estas dos grandes orientaciones ultracatólicas. ¿Por qué lo pienso? El mundo del secretismo es así, son sociedades secretas, no publican manifiestos. Bien. Como ya me metí en esto y me puse a leer todo lo que salía, pum, 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 pues resulta que hay algunos perfiles de Twitter que son cercanos al Yunque que desde hace más de un año, hablaban de que se iba a crear un nuevo partido político que iba a traer pues, el reino de Dios y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. 10 meses después, un tal Santiago Abascal deja el Partido Popular y empieza a recopilar dinero por ahí, dinero nuestro, claro, no, el suyo va a ser. Dinero, para crear su mierda, su movida. Claro, y aquí sí. Y aquí hablan de la orquesta. Se refieren a el Yunque como la orquesta. Sentido del humor no les falta. Y cuando se presenta Vox como partido, quien se encarga del streaming de esto. Hola, qué guay, me saluda el cámara. Es una organización que tiene las capacidades para hacer lo que se llama hazte oír. De hecho, estos dos pavos, el Ignacio Arzuaga, el de la guaguita y la avionetita y no sé, parapente, ¿qué más ha hecho este hombre? De todo. Total, solo son criaturas. Te puedes meter con ellas y no te van a romper la boca, hijo de puta. Y... Perdón, vamos a mantener las formas como mínimo, si todavía estamos a tiempo. La amistad entre estos dos señores con barba es estrecha. Todo el mundo lo sabe. Van los unos a los actos de los otros, se apoyan, acuden a sus cosas. Voy a usar más esa palabra en lo que queda de exposición. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay una moción de censura y esto obliga a renovar la cúpula del Partido Popular. Hay un montón de gente que llevaba añísimos trabajando, que sabemos que tenían afinidad con el Opus Dei a través de su rama empresarial, de su rama financiera, de su rama judicial y de su rama meramente de representación política. 4 patas muy fuertes en las que ya habían infiltrado a su peña y en las que esta gente quiere entrar también. Pues desaparece toda esta gente y entra otra que no sabemos muy bien quiénes son, pero de repente empiezan a sacar temas que parecían completamente superados para la mayoría de la opinión pública, como el aborto. ¿De verdad? No, es que crea conflictos en la población. Mejor la del 85, que había un consenso. Claro, por eso la llevaste al Tribunal Constitucional, ¿no? Por el consenso. Hay consenso también del tribunal. No sé, como ahora empiezan a hacer cosas que tú decías, o que todas las personas que tengan útero tienen que parir sí o sí, de verdad. Y además, esto no está en los papeles. No sé si han visto o leído o visto la adaptación a serie de El cuento de la criada. Bien. Esta obra es del año 85. Mi madre hablaba mucho, mi madre hablaba mucho. Ahora ya no me habla nada. Pero cuando hablaba, me hablaba mucho. Bueno, sigue hablando, pero a mí no. No sé si me estoy explicando. Mi madre es muy guay, de lejos. Y es una persona muy culta, con muy buen criterio. No sé a quién habré salido yo. Y ya en el año 86, 87 nos hablaba de El cuento de la criada, pim, pam, pim, pam. Pero yo lo reconozco, igual que Robot, tampoco lo leí. Y cosas que me dijo, ¿están en inglés muy facilitas? Bueno, Animal Farm sí lo leí. Bueno, mi madre leía en inglés, mi madre es rara. Y... ¿Por qué termino hablando de mi madre? ¿Hay un psicólogo en la sala? Y... sí. No. Vale. Hablaba mucho del cuento de la criada en ese momento histórico. Y yo no me lo leí y vi la serie ahora, que no es muy fiel a lo mejor al libro, pero el espíritu está ahí. Esta distopía
es muy interesante porque nos propone que una sociedad avanzada, abierta, libre, más o menos igualitaria, puede involucionar en 4 días a un estado prácticamente feudal. Esto, todo el mundo piensa, bueno, esto no puede ocurrir, es una distopía. En el momento en el que Margaret Atwood escribió El cuento de la criada, tenía un ejemplo de muy primerísima mano que ilustraba que esto sí podía ocurrir y ocurría. Irán. En 1979 hubo una revolución popular que derrocó a la dictadura del Shah. El Shah era muy guay porque las mujeres no llevaban velo, punto final. Lo demás era un infierno autocrático y dictatorial. Las personas no podían desarrollar esa tontería de la vida política. No podía haber asociaciones, no podía haber corrientes políticas, no podía haber partidos, no podía haber sindicatos. Entonces, ¿qué pasó? La gente harta, en marea, derroca a ese señor. Y no tienen capacidad organizativa porque ha estado podada, coartada durante décadas. ¿Y quién sí la tiene? La iglesia chií. Y te traen de Francia, en un avión, a Khomeini y tucutucutum, ya tienes un régimen de los ayatolás implantado. Hay una periodista que leo con fruición, aunque nadie corrige sus textos, se ve que escribe en farsi o algo así y lo traducen en español muy malamente y publican periódicos en español. Pero no sé, ya no hay gente que corrija en los periódicos. Las han quitado, ¿no? Entonces sale fatal, o sea, tienes que dar rabia porque el artículo es interesante, pero tienes que poner mucho de tu parte para entenderlo. Y al final dice, ¿dirá esto o es lo que yo interpreto? O sea, hasta ese punto. Entonces, esta señora, a la que también les recomiendo, que se llama Nazanin Armanian, escribe artículos lucidísimos de geopolítica, de geoestrategia, de política en general y también de sociología y de politología. Me encanta. Y ella, me quedó muy grabada la imagen de que al principio de la Revolución Islámica en Irán, muchas mujeres tenían una llaga debajo de la barbilla porque no sabían atarse el velo y el nudo les iba, porque no lo habían hecho en su vida. El velo islámico político, no es una cosa cultural, al menos no en la mayoría de los ámbitos no rurales en el mundo islámico. Es un poco más complejo, pero estoy abreviando porque llevo mucho tiempo fuera de tiempo. Esto se impuso de la noche a la mañana coactivamente, como en el cuento de la criada. Igual, yo no sé si Margaret Atwood se inspiró en esta realidad, pero le venía que ni al pelo. Lo que quiero decir es que esto puede ocurrir. Esta mañana en el periódico, cuando venía hacia acá, cuando venía hacia Cuenca, que últimamente vengo mucho a Cuenca, hay que tenerla en Cuenca. ¡Qué ingeniosa la chica! Voy a leerlo porque es un parrafito. Y ya me voy, soy muy pesada. Esta noche solo canto, de verdad. Desde este jueves circula por las redes un vídeo viral con varios momentos de la intervención de la diputada de Vox, María José Piñero, en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento andaluz. Ya, está pasando ya. No estoy advirtiéndoles de lo que va a pasar mañana. Esto pasa hoy, ahora. En su exposición, Piñero explica cuáles son las apuestas de su partido en temas sanitarios o de familia. Entre ellas están el impulso a la familia natural, no artificial como las vuestras. El rechazo a la eutanasia y al aborto, perseguir a los inmigrantes sin papeles físicamente por la calle, corriendo, que es muy bueno para la línea, sobre todo algunos, o sacar de la cartera de servicios el cambio de género, que no sé muy bien lo que es, pero creo que sea a lo que se refieren. Eso está pasando ahora, ya. Ya. Podemos seguir luchando separadas, pero nos van a fusilar a todas juntas. No lo permitamos. Y quería terminar, mira, tenía una frase para terminar redondamente. Claro, lo que quería decir, estaba hablando, claro, cuando pensaba terminar de otra manera, igual debería terminar ahora. Siempre me arrepentiré de esta mentalicia. Ahora era cuando tenía que haber terminado. Oímos, el otro día estaba escuchando en la radio la intervención de Pablo Casado,
en su última... el mundo está a punto de España, es la hecatombe, el acabose. El acabose. Si lo oyes hablar es, ¿cómo es posible que no nos hayamos muerto todavía? Y ya cuando dije, en el momento dijo la palabra España y ya se le quebró la voz y dije, mira, se rompe España en sus propias palabras. Y claro, y cuando oyes hablar y su predisposición abierta a pactar con la extrema derecha representada por alguien que por su entorno, la naturaleza de sus propuestas y declaraciones podría estar planeando ordenar el Estado para instaurar la ciudad de Dios conforme al Evangelio. Yo no la quiero. Eso es todo.